Bueno, retornando entonces aquí, esta sería la segunda parte del video sobre microbiología, que fue el tema del segundo periodo en biología de noveno. Entonces habíamos trabajado en la diapositiva anterior, habíamos trabajado en esa diapositiva anterior el tema de la importancia de los microorganismos. Entonces, pues vuelvo a recordar, tenemos que estos microorganismos, algunos descomponen materia orgánica, otros fijan gases atmosféricos, otros hacen simbiosis con otros organismos vivos, otros provocan enfermedad, que son, digamos, que los más peligrosos para nosotros, pero los científicos han aplicado esta capacidad de transformación de la materia de los microorganismos en la lucha contra la contaminación del medio ambiente. A esta aplicación recibe el nombre de la biorremediación. La biorremediación consiste en utilizar la actividad biológica de los microorganismos. En esto la gran mayoría lo hacen son las bacterias para descontaminar una zona determinada. Aquí hay un enlace de YouTube donde se explica mejor el proceso de la biorremediación. Y luego vamos a tener aquí una clasificación de las enfermedades de acuerdo a su distribución, o sea, de acuerdo a la forma como se distribuyen. Existe una forma de clasificar las enfermedades. La primera sería epidemia, cuando la enfermedad infecciosa afecta a un número elevado de la población en un tiempo corto. Suele producir un gran número de muertes. Un ejemplo de ellos es la viruela o la gripe. La gripe pues normal. Tenemos la endemia. Dice que si la enfermedad afecta a las personas en una determinada región, o sea, en un sitio ya muy concreto, y en una época dada, o sea, en una época determinada, no suele producirse un gran número de casos. Por ejemplo, un ejemplo de endemia es la malaria, que se produce en zonas tropicales y justo en la época de lluvias. Entonces, ahí tenemos el caso del ejemplo de una endemia. Y una pandemia ya son epidemias que afectan un gran número de individuos en muy poco tiempo y en una región muy grande. En este caso, por ejemplo, tenemos en el 2003 se produjo un gran número de casos de SARS, o sea, síndrome agudo respiratorio severo o neumonía asiática típica. En el 2015 el ébola y pues este que es sin precedentes porque ha contagiado a muchas personas, a millones de personas en el mundo, el coronavirus COVID-19 que aún ha sido imposible pues de controlar y no tenemos todavía una vacuna para controlarlo. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, entre epidemia y pandemia, la gran diferencia es que digamos que acá no se afecta una gran población, mientras que en la pandemia la región afectada es muy grande, entonces ya se llama pandemia. En este caso, por ejemplo, tenemos que prácticamente todos los continentes están afectados por esta pandemia, por la del COVID-19. Listo. Continuamos entonces acá. Bueno, aquí viene una actividad práctica. Eh, esta actividad está relacionada directamente con la información que acabamos de recibir. Todo está en las diapositivas anteriores, en las que explicamos en el video anterior, qué es la microbiología, cuáles son los microorganismos estudiados por la microbiología, cuáles son los microorganismos utilizados en la producción de alimento y cuáles alimentos se producen, qué son los virus, cuál es su estructura y qué infecciones pueden causar los virus, qué son las bacterias y cuál es su estructura, y describa los tipos de enfermedades que se pueden dar de acuerdo a su distribución. Entonces, esta sería una de las actividades que deben desarrollar como actividad de recuperación. Entonces, a través de un trabajo escrito que lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer a computador, desarrollan estas 6 preguntas con base en la información que les expliqué en el video anterior y en parte de este video. Esa sería la primera actividad. Voy a continuar con la segunda actividad. Para poder resolver la segunda actividad tenemos que hablar de qué son las vacunas.
Dice, se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados o de productos derivados de un microorganismo. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u oral. Entonces, ¿qué es una vacuna? La vacuna es cuando a nosotros nos aplican una dosis de ese mismo microorganismo capaz de causar la infección. Pero ¿qué pasa? Ese microorganismo que ya nos van a aplicar tiene sus células muertas o están atenuadas. Atenuadas es que se les ha disminuido su poder infeccioso. Entonces, cuando entra esa vacuna a nuestro cuerpo con parte de esos microorganismos que pueden llegar a enfermarnos, pues lo que hace nuestro sistema inmune es inmediatamente generar anticuerpos para poder combatir esa enfermedad. De tal manera que cuando aparezca la enfermedad verdadera, cuando ya aparezca de verdad, pues nuestro sistema inmune lo va a reconocer y va a saber cómo atacarlo y cómo eliminarlo. Eso es lo que hace una vacuna. Entonces, ¿cómo funciona? En realidad lo que hacen las vacunas es engañar al organismo y concretamente a nuestro sistema inmunológico, haciéndole pensar que está siendo atacado por un agente infeccioso y obligándole a defenderse. El microorganismo inoculado, o sea, el que nos inyectaron con la vacuna, está muerto o muy debilitado, atenuado, por lo que no reviste ningún peligro para el niño o para la persona que ha recibido la vacuna, pero es suficiente para que su sistema inmune reaccione generando anticuerpos contra él y con ellos adquiriendo una memoria inmunitaria que le permitirá reconocer ese microorganismo concreto cuando lo ataque de verdad, el verdadero, y poderlo eliminar y sacar del cuerpo. Algunas enfermedades que se tienen vacunas. Entonces, después de su descubrimiento, las vacunas han sido, junto a la potabilización del agua, la medida de prevención que más beneficios ha aportado a la humanidad. Enfermedades que antes eran epidémicas y que originaban una gran mortalidad, ahora están erradicadas en todo el mundo, como es el caso de la viruela. Casi erradicadas como la poliomielitis y el sarampión, y controladas como la hepatitis B, el tétano, la difteria, la meningitis, el meningococo, la tosferina, todo eso gracias a las vacunas. Vacunas que hoy en día se aplican en el esquema de vacunación que hoy en día tienen los niños hasta la edad de 5 años. Hepatitis A y B, difteria, tétano, tosferina, poliomielitis, influenza, neumococo, rotavirus. De la influenza, por ejemplo, todavía se hacen aplicaciones anuales porque el virus va mutando anualmente. Meningococo, sarampión, rubeola, paratiolitis, varicela y el virus del papiloma humano que se está aplicando en los niños y niñas después de los 9 años. ¿Cuál sería la vacuna que estamos anhelando y esperando y deseamos poder tener próximamente? La que pueda combatir al COVID-19. Porque de lo contrario, pues va a ser muy complicada la forma de vida o el estilo de vida en los próximos días. Entonces, con base en esa información, la actividad que se sigue sería la siguiente, que sería la segunda actividad que deben presentar para poder recuperar este periodo. Explique con cifras actuales por qué el coronavirus COVID-19 es considerado una pandemia y cuáles han sido las consecuencias más significativas que ha tenido para usted y su familia vivir en tiempos de esta pandemia. Es decir, qué cosas en su familia han cambiado, han sido diferentes, qué ha sucedido, qué ha hecho que esta pandemia o qué consecuencias ha traído para ustedes como familia vivir en tiempos de esta pandemia del COVID-19. Existen muchas hipótesis que tratan de explicar el origen del COVID-19. O sea, algunos dicen, por ejemplo, que fue creado en laboratorio, otros dicen que viene producto de haber nosotros empezado a consumir animales silvestres, muchas teorías. Existen también muchas posibilidades de que no sea la última pandemia que afecte al ser humano. ¿Qué acciones considera debemos emprender para mejorar nuestras acciones con relación a la naturaleza, a los demás seres vivos, a nuestro entorno?
¿Qué podemos hacer para reducir todo el desequilibrio ambiental que como raza humana hemos provocado en la naturaleza? Entonces ya sabemos que estamos viviendo una realidad de un ataque por un virus que ha originado una enfermedad grave que se ha convertido en una pandemia. Y básicamente todo eso ha ocurrido gracias al desequilibrio que nosotros como seres humanos hemos generado en el medio ambiente. Entonces la pregunta concreta es, ¿qué acciones considera que debemos emprender para mejorar nuestra relación con la naturaleza y que podamos cambiar esta realidad que nos ha estado acompañando? Y la última pregunta, investigar qué son las vacunas, pero pues la información está en estas mismas diapositivas o en este mismo video. Cómo actúan en el cuerpo, también la información se las di en este video. Y qué enfermedades actualmente se pueden prevenir por medio de las vacunas, también está en este video. Entonces ahí sería el segundo trabajo que deberán presentar de recuperación. Entonces vuelvo y les cuento. Deben presentar por escrito estas preguntas de la actividad práctica, que son 6, y estas preguntas que son de la actividad de aplicación, que son básicamente 3 preguntas. Entonces todas las deben resolver en un trabajo escrito, el cual pueden hacer a mano, pueden hacer en computador. La idea es que lo resuelvan lo más pronto posible y yo no les voy a poner una fecha límite concreta porque pues cada uno tiene un ritmo diferente y como han estado también recibiendo clases, pues ya tienen que ustedes ponerse una meta. La idea es que no se tomen más de 10 días haciendo esto, pensando en que lo puedan hacer pronto. Bueno, chicos, si tienen alguna duda, alguna inquietud resolviendo este trabajo, me pueden escribir a mi correo y cuando hayan terminado de hacer esos trabajos, recuerden enviármelo a mi correo institucional teospina@nuestrasenora de Guadalupe.edu.com y que en asuntos debe colocar nombre del estudiante y grado y colocar que es la recuperación del segundo periodo, para biología. Ya después vamos a mirar, cuando ustedes ya hayan enviado los trabajos, vamos a mirar entonces cuando programamos un encuentro pequeño para hacer una breve sustentación de sus trabajos desarrollados. Bueno, espero que estén muy bien y si recuerden que si tienen alguna duda o alguna inquietud me pueden escribir. Que estén muy bien y feliz día.